Hola, bienvenidos. En este video vamos a hacer un recorrido completo, claro y bien estructurado por los principales temas que debes dominar cualquier persona que quiera entender de verdad el mercado de capitales, el funcionamiento de la bolsa, la gestión de portafolios y los instrumentos financieros más importantes del mundo moderno. Vamos a revisar paso a paso los fundamentos de finanzas corporativas, la micro y macroeconomía que mueven los mercados, la lógica detrás de las acciones y los bonos, el universo de los derivados, las inversiones alternativas, el ecosistema de criptomonedas y finalmente cómo se construye y administra un portafolio profesional. Al final incorporaremos un tema de valor agregado que no se ve normalmente en clase, los contratos por diferencia, un instrumento clave en el trading contemporáneo. El objetivo es darte una visión global pero sólida del sistema financiero para que puedas avanzar con bases firmes hacia un nivel más profesional en mercado, banca de inversión o gestión de activos. Comencemos. Comenzamos con finanzas corporativas, el área que estudia cómo una empresa toma decisiones de inversión, financiamiento y operación para crear valor. Este bloque se divide en 4 grandes temas: gobierno corporativo, evaluación de proyectos, presupuesto de capital, costo de capital, apalancamiento y capital de trabajo. Entender estos temas nos permite comprender cómo funciona la administración financiera dentro de cualquier organización. Gobierno corporativo. El gobierno corporativo es el conjunto de reglas prácticas y mecanismos que aseguran que la empresa sea dirigida de manera eficiente, ética y alineada con los intereses de sus dueños y de sus grupos de interés. En una empresa existe el problema de agencia, donde los accionistas son los propietarios, pero los directivos son quienes toman las decisiones. Esto puede generar conflictos y decisiones que no necesariamente maximizan el valor de la empresa. El gobierno corporativo intenta reducir estos conflictos mediante juntas directivas profesionales, auditorías internas y externas, transparencia en la información financiera, políticas de remuneración basadas en desempeño y control para evitar abuso de poder. Un buen gobierno corporativo protege el valor de la empresa y genera confianza en inversionistas y mercados. Segundo, presupuesto de capital y evaluación de proyectos. El presupuesto de capital es el proceso con el que una empresa decide en qué proyectos invertir. Cada proyecto compite por recursos y la empresa debe elegir aquellos que generen más valor. Las herramientas principales son el valor presente neto, tasa de interés de retorno, tasa interna de retorno, periodo de recuperación descontado. El criterio más importante es el valor presente neto, cabe resaltar. Este consiste en descontar los flujos de caja futuros a una tasa de descuento que generalmente es el costo del capital. Si el valor presente neto es positivo, el valor del proyecto crea valor. Si es negativo, el proyecto destruye valor. Podemos ver este ejemplo sencillo donde una inversión de 100 que genera flujos descontados que valen 130 produce un valor presente neto de 30, así que debe aceptarse. La TIR es la tasa que hace que el valor presente neto sea cero. Aunque es útil, siempre preferimos el valor presente neto cuando ambos criterios se contradicen. Vamos con el costo de capital. El costo de capital es el rendimiento mínimo que los inversionistas exigen para financiar una empresa. Incluye tanto la deuda como el capital propio, equity. El indicador más importante es el costo promedio ponderado de capital, WACC, que combina 1. El costo de la deuda después de impuestos y el costo de capital propio, que suele calcularse con el KPM. La fórmula simplificada es esta que vemos en pantalla. Si el WACC es, por ejemplo, 10%, significa que la empresa debe generar al menos un 10% de retorno para no destruir valor. El costo capital es esencial porque se usa como tasa de descuento para evaluar proyectos con valor presente neto. Tenemos estos conceptos claves: mayor riesgo, mayor costo de capital; más deuda, inicialmente baja el WACC, luego lo aumenta por riesgo financiero. Vamos con apalancamiento y capital de trabajo. El apalancamiento financiero consiste en utilizar deuda para aumentar la capacidad de inversión de la empresa. Si la empresa obtiene un retorno mayor que el costo de la deuda, el rendimiento para los accionistas, ROE, aumenta. Sin embargo, el apalancamiento también aumenta el riesgo. Más deuda implica más pagos fijos y mayor probabilidad de insolvencia, especialmente si los ingresos se vuelven inestables. El capital de trabajo, o capital corriente, es la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. Incluye efectivo, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y demás. Una empresa con un buen manejo de capital de trabajo puede operar sin problemas y pagar sus obligaciones de corto plazo. Una empresa con un mal manejo puede incluso quebrar a pesar de ser rentable en el papel. En esencia, el apalancamiento afecta la estructura del financiamiento y el capital de trabajo afecta la liquidez operativa. Ambos son fundamentales para la salud financiera de cualquier organización. Con esto concluimos el bloque de finanzas corporativas. Estos conceptos crean base que permite entender cómo una empresa toma decisiones relacionales y cómo estas decisiones afectan su valor.
Ahora podemos avanzar al siguiente bloque, economía. Ahora pasamos al bloque de economía, que es fundamental para entender el entorno en el cual operan las empresas, los mercados financieros y los consumidores. Este bloque lo vamos a dividir en 5 partes. Primero, historia del pensamiento económico. Segundo, microeconomía. Tercero, estructuras de mercado. Cuarto, macroeconomía. Y 5, los ciclos económicos y economía abierta. Veremos cómo estos conceptos forman base para analizar decisiones financieras y el fenómeno del mundo real. Historia del pensamiento económico. Para entender la economía moderna es útil comenzar con las ideas de los Worldly Philosophers en términos popularizados por Robert Hale Browner. Estas figuras sentaron las bases del pensamiento económico. Adam Smith, la mano invisible y la idea que los mercados pueden coordinarse de manera eficiente. Karl Marx critica el capitalismo, conflicto entre capital y trabajo. John Maynard Keynes, el papel del Estado para estabilizar la economía durante la crisis. Milton Friedman, monetarismo, inflación y libre mercado. Estas corrientes nos ayudan a entender por qué las políticas económicas actuales mezclan mercado, regulación, incentivos y manejo macroeconómico. Microeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento de los individuos y las empresas en los mercados. Los conceptos fundamentales son oferta y demanda, los consumidores quieren maximizar utilidad y las empresas maximizar sus beneficios. El equilibrio de mercado es el punto donde cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Elasticidad mide qué tanto cambian las cantidades cuando cambia el precio. Por ejemplo, la gasolina es inelástica, los refrescos o gaseosas son más elásticos. El costo marginal y beneficio marginal, conceptos clave para decidir niveles de producción. En esencia, la microeconomía explica cómo se asignan los recursos y cómo se forman los precios. Estructuras de mercado. No todos los mercados funcionan igual. Las estructuras de mercado describen cuántas empresas compiten y qué poder tienen. La competencia perfecta, muchos productores, productos idénticos, nadie controla el precio. Monopolio, una sola empresa domina el mercado, fija precios más altos. Oligopolio, es pocas empresas influyentes, casos típicos, aerolíneas, telecomunicaciones y demás. Competencia monopolística, productos diferenciados, por ejemplo, industria de restaurantes o ropa. Estas estructuras determinan los precios, las cantidades y el nivel de innovación en la economía. Macroeconomía. La macroeconomía analiza la economía en su conjunto. Sus variables principales son el PIB, donde se mide el valor total de bienes y servicios finales producidos durante un periodo establecido, inflación, aumento generalizado de los precios, desempleo, porcentaje de personas buscando trabajo sin encontrarlo, política fiscal, las decisiones del gobierno sobre gastos e impuestos, política monetaria, donde es el manejo de tasas de interés y dinero por parte del Banco Central. Por ejemplo, el Banco de la República sube tasas para combatir inflación, afecta el consumo, inversión, crédito y en consecuencia la actividad económica del país. La macroeconomía nos permite entender ciclos y crisis como las políticas públicas influyen en los mercados. Ciclo económico y economía abierta. Ciclo económico describe las fases por las que pasa una economía. Expansión, pico, recesión, recuperación. Estas fluctuaciones afectan empleo, consumo, inversión y mercados financieros. Ahora, en una economía abierta, los países interactúan mediante comercio, inversión y flujos de capital. Elementos clave son el tipo de cambio, que es precio de una moneda respecto a la otra. La balanza de pagos, donde se pone el registro de exportaciones, importaciones y movimientos financieros. Por ejemplo, cuando sube el dólar se encarecen importaciones, pero mejoran los ingresos por exportaciones. Con esto podemos cerrar el bloque de economía. Aquí comprendimos cómo se comportan consumidores, empresas, mercados, gobiernos y países. Estos conceptos son la base del análisis financiero moderno y nos preparan para el siguiente bloque. Entramos ahora al bloque de renta variable, también conocido como equity. La renta variable representa la propiedad sobre una empresa y es una de las columnas vertebrales del sistema financiero. En este bloque vamos a revisar cómo funcionan los mercados accionarios, los índices, los principios de eficiencia de mercado, las características de las acciones, los métodos de valoración y las estrategias basadas en factores de inversión en valor. Este bloque conecta la teoría financiera con la práctica real del inversionista. Organización y estructura del mercado accionario. Para entender la renta variable, lo primero es entender cómo funcionan estas organizaciones de mercados donde se negocian las acciones. Un mercado accionario es un espacio físico o digital donde inversionistas compran y venden participaciones de empresas. Está compuesto por el mercado primario, donde las empresas emiten acciones por primera vez, por ejemplo, en una oferta pública inicial o IPO. Mercado secundario,
donde estas acciones se negocian libremente entre inversionistas. La mayoría de operaciones ocurren en el mercado secundario, porque la liquidez, transparencia de precios permite que los inversionistas entren y salgan fácilmente. Las bolsas más importantes del mundo son la de Nueva York, el Nasdaq, la London Stock Exchange y en Latinoamérica la Bolsa de Comercio de Santiago o la BVC en Colombia. Este ecosistema funciona gracias a intermediarios como brokers, creadores de mercado y sistemas electrónicos que facilitan la negociación. Índices bursátiles. Los índices bursátiles son indicadores que resumen el comportamiento de un conjunto de acciones. La forma más rápida de saber si un mercado está subiendo o bajando. Ejemplos de índices: S&P 500, 500 empresas grandes de Estados Unidos; Dow Jones, 30 empresas industriales; el Nasdaq, 100 compañías tecnológicas; Colcap, donde están las principales acciones de Colombia. Los índices se pueden construir de distintas maneras: ponderados por capitalización bursátiles, los más comunes, o ponderados por precio. Su importancia es enorme porque sirven como referencia para fondos de inversión, herramientas para medir el desempeño, base para derivados, ETFs y estrategias pasivas. Eficiencia del mercado. La teoría de eficiencia de mercado sostiene que los precios de las acciones reflejan toda la información disponible. Existen tres formas de eficiencia. La primera, débil. Los precios reflejan toda la información pasada. Semifuerte. Reflejan toda la información pública. Fuerte, reflejan información pública y privada. Si un mercado fuera perfectamente eficiente, sería imposible ganarle usando análisis técnico o fundamental de manera consistente. En la práctica, los mercados no son perfectamente eficientes, pero sí son lo suficientemente competitivos como para que sea difícil encontrar oportunidades evidentes sin asumir más riesgo. Esto justifica el auge de la inversión pasiva y explica por qué muchos fondos activos superan a su índice de referencia. Características de las acciones. Una acción representa una parte de propiedad de una empresa. Darle propiedad a los inversionistas implica una serie de derechos: el derecho a voto, derecho a recibir dividendos, derecho a información y derecho a una parte del valor residual si la empresa se liquida. Las acciones se clasifican en ordinarias, con derecho a voto; preferenciales, donde hay prioridad en dividendos, pero usualmente sin derecho a voto. Una acción puede generar retorno de dos formas: ganancia de capital, el precio sube; dividendos, pagos periódicos por utilidades. El riesgo de la renta variable es mayor que el de la renta fija, pero históricamente ha ofrecido los mayores retornos en el largo plazo. Valoración de acciones. Una acción significa estimar cuánto debería valer hoy según sus flujos futuros. Existen dos grandes enfoques. Modelos basados en dividendos. El más usado es el modelo de crecimiento Gordon. D sub 1 representa el dividendo del próximo año, R el costo de capital propio, G el crecimiento permanente de los dividendos. Este modelo funciona bien para empresas maduras y estables. Por múltiplos de mercado, la evaluación relativa compara una empresa con sus pares usando ratios como precios sobre la utilidad, el precio sobre el valor en libros, el precio sobre las ventas y utilidades dividido de utilidades antes de impuestos. Es útil cuando no hay dividendos, cuando las utilidades fluctúan o cuando los modelos de flujo son difíciles de aplicar. Esencial, la valoración no es una ciencia exacta. Dos analistas pueden tener opiniones diferentes, pero los modelos ayudan a tomar decisiones racionales. Factor Investing. El Factor Investing es una estrategia que busca identificar patrones sistemáticos en el rendimiento de las acciones. Los factores más estudiados son el tamaño, donde las acciones pequeñas tienden a rendir más que las grandes; el valor, acciones baratas tienden a superar las acciones caras; el momentum, donde las acciones que han subido recientemente tienden a seguir subiendo; calidad, empresas con estabilidad financiera, alto ROE y baja deuda; baja volatilidad, acciones menos volátiles con mejor rendimiento ajustado al riesgo. Los factores permiten construir portafolios más sofisticados que la simple inversión en índices. El Value Investing. El Value Investing es una filosofía de inversión que se centra en comprar acciones que cotizan por debajo de su valor intrínseco. Su origen viene de Benjamin Graham y se populariza con Warren Buffett. El principio central es simple: compra $1 por 50 centavos. El inversionista en valor busca empresas sólidas, con buenas ventajas competitivas, flujos estables y cotización a precios atractivos. Estas oportunidades suelen aparecer cuando el mercado sobrereacciona, castiga sectores temporalmente o ignora empresas poco populares. Con esto cerramos el bloque de renta variable.
Aquí entendimos cómo funcionan los mercados de acciones, cómo se construyen los índices, cómo se valoran las empresas y qué estrategias existen para invertir en ellas. Pasamos al bloque de renta fija. Renta fija. Entramos al bloque de renta fija, también conocida como fixed income. A diferencia de la renta variable, donde el retorno depende de los resultados de la empresa, la renta fija se basa en contratos que prometen pagos específicos, intereses y devolución del capital. Es un mercado enorme, más grande incluso que el de acciones, y es fundamental para gobiernos, empresas e inversionistas. ¿Qué es la renta fija? Renta fija incluye instrumentos como bonos del gobierno, bonos corporativos, pagarés y otros títulos de deuda. Cuando compras un bono, básicamente estás prestando dinero y a cambio recibes pagos periódicos llamados cupones, además de la devolución del capital al vencimiento. Elementos esenciales de cualquier bono es el valor nominal, donde es la cantidad que se devolverá al vencimiento; cupón, donde es el porcentaje del valor nominal que se paga periódicamente; tasa de cupón, la tasa fija o variable; vencimiento, plazo del préstamo; precio, valor actual del bono en el mercado; rendimiento, yield, retorno esperado según el precio actual. Los bonos se consideran menos riesgosos que las acciones porque sus flujos son más predecibles. Valoración de bonos. La valoración de un bono consiste en calcular el valor presente de todos los flujos de caja futuros, los cupones y la devaluación del capital. La fórmula general es esta que vemos acá, donde R es el rendimiento exigido por el mercado, llamado yield. Ejemplo simple: un bono de valor nominal 1000 con un cupón del 5% paga 50 cada año. Si los inversionistas exigen un rendimiento del 4%, el precio del bono será mayor a 1000 porque ofrece más tasa que la exigida. Si exigen un 6%, el precio será menor que 1000. Esto nos lleva a una regla fundamental: cuando sube el rendimiento exigido, baja el precio del bono. Cuando baja el rendimiento exigido, la tasa de interés general, sube el precio del bono. Es una relación inversa que gobierna todo el mercado de renta fija. Rendimientos, yield maturity. El rendimiento más importante es el yield to maturity, que es la tasa interna de retorno del bono si se mantiene hasta el vencimiento y se reciben todos los pagos pactados. Los bonos también tienen rendimiento corriente, que es el cupón sobre el precio; spread crediticio, diferencia entre el rendimiento de un bono corporativo y un bono de gobierno. Este spread mide el riesgo percibido. A mayor riesgo, mayor spread. Por ejemplo, si un bono del tesoro está al 3% y un bono corporativo similar está al 6%, el spread es el 3%. Esto refleja mayor riesgo de incumplimiento. Duración y riesgo de tasa de interés. La duración es una medida que indica qué tan sensible es el precio de un bono ante cambios en las tasas de interés. Mientras mayor sea la duración, más se moverá el precio cuando cambien las tasas. La duración está influenciada por el cupón, el vencimiento y el rendimiento actual. Bonos de largo plazo y cupones bajos tienen mayor duración, es decir, más riesgo de tasa. También existe la convexidad, que mide la curvatura de la relación entre el precio y tasa. Los bonos con mayor convexidad reaccionan de forma más favorable ante bajadas de tasas. Un inversionista en renta fija siempre debe controlar duración y convexidad para manejar el riesgo de manera profesional. Con esto cerramos el bloque de renta fija. En resumen, aprendimos cómo funcionan los bonos, cómo se valoran, cómo interactúa el rendimiento con el precio y cómo el riesgo de tasa de interés afecta las decisiones del inversionista. Derivados. Llegamos ahora a uno de los bloques más importantes: derivados. Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende del precio de otro activo, como una acción, un bono, una divisa, una tasa de interés o una materia prima. Se utilizan para cubrir riesgos, especular o realizar arbitraje. Es un mundo muy amplio, pero lo vamos a organizar en 4 grandes categorías: contratos forward, contratos de futuros, swaps y opciones. Explicaremos cómo se valoran, para qué sirven y cuáles son sus riesgos. Contratos forward. Un forward es un contrato privado negociado entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio pactado hoy. Es un acuerdo personalizado. Se negocia over the counter, es decir, fuera de bolsa. Características clave: no requiere pago inicial, se liquida al vencimiento, tiene riesgo de contraparte porque no hay intermediarios, se usa mucho en empresas para fijar precios futuros, por ejemplo del dólar o del petróleo. El precio del forward se determina mediante ausencia de arbitraje, como podemos ver en pantalla, donde
F es el precio de forward, S es el precio actual del activo, R es la tasa libre de riesgo, T es el tiempo hasta el vencimiento. Si una aerolínea compra combustible a través de un forward, evita futuras subidas del precio y estabiliza sus costos. Contratos de futuros. Un futuro es similar a un forward, pero con diferencias cruciales. Los futuros se negocian en bolsa, están estandarizados y cuentan con una cámara de compensación que garantiza que ambas partes cumplan. Diferencias fundamentales entre futuros y forwards. Los futuros tienen ajuste diario, llamado mark to market. Cada día se liquida la ganancia o pérdida según el cambio del precio. Requieren depósitos de margen inicial y de margen de mantenimiento. Son contratos de suma cero, lo que una parte gana, la otra lo pierde. Eliminan casi completamente el riesgo de contraparte. Se pueden liquidar por diferencia o por entrega física. Un concepto clave es la convergencia. Al llegar el vencimiento, el precio del futuro siempre converge al precio spot para evitar arbitraje. También aparecen conceptos como contango, futuros más caros que el spot; backwardation, futuros más baratos que el spot; basis, spot futuro; basis, spot menos futuro; riesgo de base, cuando spot y futuro no se mueven igual, la cobertura no es perfecta. Los futuros son esenciales para cubrir precios de commodities, tasas de interés, índices bursátiles y monedas. Swaps. Un swap es un contrato en el que dos partes intercambian flujos de caja futuros según reglas definidas. El más común es el swap de tasas de interés, donde una parte paga una tasa fija y recibe una tasa variable, y la otra hace lo opuesto. ¿Por qué existen? Para que cada empresa tenga la estructura de tasas que le conviene según su perfil de riesgo. Un ejemplo típico, donde la empresa A tiene una deuda a tasa fija pero quiere exposición variable. La empresa B tiene una deuda a tasa variable pero quiere tasa fija. Se intercambian los flujos y ambos quedan mejor. Otros tipos de swaps es el swaps de divisas, swaps de materias primas, swaps de inflación. Funcionan como portafolios de forwards. Aunque parecen complejos, en esencia son herramientas para administrar riesgo de tasas y monedas. Opciones. Calls y puts. Una opción da un derecho pero no una obligación. Existen dos tipos principales. Call, derecho a comprar un activo a un precio fijo. Put, derecho a vender un activo a un precio fijo. El precio fijo se llama precio de ejercicio o strike y la opción tiene una fecha de vencimiento. Las opciones se utilizan para cobertura, por ejemplo, asegurar un precio mínimo, especulación, apostar por subidas o bajadas, generación de ingresos, venta cubierta de opción. Los gráficos de ganancia, payoff, muestran: el comprador de un call tiene pérdidas limitadas y ganancias ilimitadas. El comprador de un put gana cuando el activo cae. Las opciones pueden ser europeas, solo se ejercen al vencimiento, o americanas, en cualquier momento antes del vencimiento. Hay otras que no analizaremos en este video. Valoración de derivados. La valoración de derivados se basa en el principio de no arbitraje, que sostiene que dos estrategias equivalentes deben tener el mismo valor. En forwards y futuros, el precio se obtiene igualando el costo de oportunidad. En opciones, la cosa es más compleja. Aquí entran modelos como Black-Scholes y conceptos como las griegas, que miden riesgos, donde delta es la sensibilidad al precio del activo, gamma la sensibilidad del delta, vega, sensibilidad a la volatilidad, theta, pérdida por paso del tiempo, y rho, sensibilidad a la tasa de interés. Las griegas permiten entender el riesgo completo de una opción y construir coberturas dinámicas. Con esto cerramos el bloque de derivados, donde vimos forwards, futuros, swaps y opciones, sus diferencias, usos y valoración. Inversiones alternativas. En este bloque vamos a hablar de inversiones alternativas, una categoría que reúne activos que no pertenecen ni a la renta fija tradicional ni a la renta variable. Incluye bienes raíces, capital privado, fondos de cobertura, materias primas, infraestructura y más. Estos activos se han vuelto fundamentales en los portafolios modernos porque ofrecen diversificación, diferentes fuentes de retorno y exposición a riesgos distintos a los del mercado tradicional. Son las inversiones alternativas. Las inversiones alternativas son activos que suelen tener tres características: baja liquidez, procesos de valoración menos frecuentes o más complejos y correlación baja con acciones y bonos tradicionales. Incluyen varias clases de activos,
bienes raíces, propiedades, edificios, centros comerciales, renta de terrenos, capital privado, comprar empresas privadas, reestructurarlas y venderlas, fondos de cobertura, hedge funds, estrategias activas para rendimiento absoluto, materias primas, oro, petróleo, café, trigo, infraestructura, carreteras, energía, telecomunicaciones, instrumentos exóticos, arte, vino, relojes, activos digitales y demás. A diferencia de los activos tradicionales, los alternativos no siempre se transan en mercados líquidos, por lo que su análisis requiere modelos más sofisticados. Riesgo sistemático y no sistemático. En inversiones alternativas es fundamental distinguir entre riesgo sistemático, donde afecta a todos los activos, por ejemplo, recesiones, inflación, tasas de interés. Riesgo no sistemático, propio del activo o sector, ejemplo de riesgo sistemático propio del activo o sector, ejemplo, riesgo de vacancia en bienes raíces, riesgo operativo en una empresa de capital privado. Los activos alternativos tienden a tener más riesgo no sistemático, lo cual puede ser atractivo porque permite diversificar. Por eso, en portafolios bien construidos, incluir activos alternativos reduce la volatilidad total sin necesariamente sacrificar retorno. Correlación y diversificación. Una de las razones principales para incluir activos alternativos es que suelen tener correlación baja o incluso negativa con acciones y bonos. Por ejemplo, el oro tiene correlación positiva con la inflación, pero negativa con acciones. Los bienes raíces se comportan diferente al mercado accionario. Los hedge funds utilizan estrategias que no dependen exclusivamente del mercado. Baja correlación significa que cuando las acciones caen, no necesariamente estos activos caen también. Esto mejora la relación riesgo-retorno del portafolio. Es decir, puedes obtener un mejor rendimiento sin aumentar el riesgo, gracias a la diversificación. Teoría de portafolios Markowitz y Black-Litterman. La inclusión de activos alternativos se analiza con herramientas de teoría moderna de portafolios. El modelo de Markowitz. Según Markowitz, un portafolio óptimo es aquel que minimiza el riesgo para un nivel dado de retorno, maximiza el retorno para un nivel dado de riesgo. Este modelo se basa en medias, varianzas y correlaciones. Los activos alternativos, al tener baja correlación, se desplazan la frontera eficiente hacia arriba, mejor retorno para el mismo riesgo. El modelo Black-Litterman. Este modelo mejora a Markowitz porque incorpora las opiniones subjetivas del inversionista sobre los modelos. Si el inversionista piensa, por ejemplo, que el sector tecnológico va a rendir más que el promedio, puede incorporar esa creencia en el modelo. Black-Litterman permite construir portafolios más estables y realistas en presencia de incertidumbre. Rendimiento y medidas de desempeño. Para evaluar inversiones alternativas no basta con ver retornos promedio, se deben considerar medidas ajustadas por riesgo. Las más importantes son el ratio de Sharpe, retorno en exceso por unidad de riesgo total, el ratio de Treynor, retorno en exceso por unidad de riesgo sistemático, el beta, alfa de Jensen, cuando supera el portafolio el rendimiento esperado según el KPM. También aparecen métricas específicas para activos alternativos. El tracking error, que tanto se aleja un fondo de su índice de referencia. Information ratio, retorno en exceso dividido por el tracking error. Estas métricas ayudan a distinguir si un gestor realmente agrega valor o simplemente tomó más riesgo. Riesgos específicos de activos alternativos. Los alternativos tienen riesgos únicos, como el riesgo de liquidez. Algunos activos pueden tardar años en venderse. Riesgo de evaluación. Su precio no se actualiza diariamente. Puede haber desfases. Riesgo de apalancamiento. Muchos fondos usan deuda significativa. Riesgo de horizonte. Inversiones a largo plazo sin salida temprana. Riesgo operativo. Mala administración. Conflictos de interés o fraude. Autocorrelación de retornos. Por valuaciones poco frecuentes, los retornos parecen más suaves de lo que realmente son. Por eso, aunque ofrecen ventajas, los alternativos deben usarse con análisis cuidadoso. Con esto concluimos el bloque de inversiones alternativas. Vimos qué son, cómo aportan diversificación, cómo se incorporan a portafolios modernos y cuáles son sus riesgos. Este conocimiento es esencial para entender el manejo profesional de portafolios y para conectar con el siguiente tema. Gestión de portafolios. Vamos a uno de los más importantes del curso, gestión de portafolios. Aquí es donde todo lo aprendido, renta fija, renta variable, derivados, inversiones alternativas y economía se integran para construir un portafolio que maximiza el rendimiento y minimiza el riesgo. En este bloque veremos los principios fundamentales de la gestión,
los modelos que explican el equilibrio en los mercados y las métricas utilizadas para evaluar el desempeño. Principios de gestión de portafolios. La gestión de portafolios se basa en una idea central. No se trata solo de escoger buenos activos, sino de combinarlos de forma eficiente. 3 principios fundamentales: la diversificación, incluir activos que no se mueven igual entre sí reduce el riesgo total sin sacrificar retorno. Relación riesgo-retorno. No todos los inversionistas tienen la misma tolerancia al riesgo. El portafolio debe adaptarse al perfil del inversionista, conservador, moderado o agresivo. Horizonte de inversión. Los objetivos cambian según el plazo. Corto plazo, prioridad en liquidez. Largo plazo, prioridad en crecimiento. La gestión de portafolios es un equilibrio entre expectativas de retorno, tolerancia al riesgo y restricciones personales o institucionales. Teoría moderna de portafolios y la frontera eficiente. La teoría moderna de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz, es la base matemática para construir portafolios óptimos. Su idea principal es que el riesgo de un portafolio no es solo la suma de los riesgos de cada activo, sino cómo se relacionan entre sí mediante su correlación. Esto lleva al concepto de frontera eficiente, el conjunto de todos los portafolios que, para un nivel dado de riesgo, ofrecen el mayor retorno posible o, para un retorno objetivo, representan el menor riesgo posible. El portafolio que elige el inversionista depende de su aversión al riesgo. Luego aparece el activo libre de riesgo y la línea de asignación de capital, que conecta el portafolio de riesgo puro con activos libres de riesgo, el portafolio donde el CAL es más inclinada al portafolio óptimo. KPM y el modelo de factores. Capital Asset Pricing Model explica la relación entre riesgo sistemático y retorno esperado en mercados competitivos. Acá podemos ver la ecuación, donde está el retorno esperado del activo, la tasa libre de riesgo, el retorno del mercado, el beta, donde es la medida del riesgo sistemático. La idea es sencilla: los inversionistas solo deben ser compensados por el riesgo que no pueden diversificar, es decir, el riesgo sistemático. Además, el KPM existen modelos de factores como el Fama French o modelos multifactoriales que explican mejor la variación de los retornos. Medidas de desempeño del portafolio. Evaluar un portafolio requiere más que mirar su retorno, debemos ajustarlo por el riesgo asumido. Las métricas principales incluyen el ratio de Sharpe, retorno en exceso por unidad de riesgo total, el ratio de Treynor, el retorno ajustado por riesgo sistemático, alfa de Jensen. Mide si el gestor creó valor por encima de lo que predice el KPM. Tracking Error, variabilidad entre el portafolio y su índice de referencia. Information Ratio. Estas métricas permiten distinguir entre habilidad real y simple exposición al riesgo. Asignación de activos y construcción de portafolios. La parte más importante del proceso es decidir qué porcentaje del portafolio va a cada clase de activo. Esto se llama Asset Allocation. Hay 3 enfoques principales: asignación estratégica, distribución de largo plazo según el perfil de inversionista. Por ejemplo, 60% renta variable, 30% renta fija, 10% alternativos. Asignación táctica. Ajustes temporales basados en condiciones del mercado. Ejemplo, aumentar liquidez en recesiones o demás. Asignación dinámica. Cambios continuos según valoración, volatilidad o ciclos. La evidencia muestra que la asignación estratégica explica la mayor parte del retorno de un portafolio diversificado. Acá vimos cómo se construye un portafolio, cómo se evalúa, cómo se maneja el riesgo y cómo los distintos activos que estudiamos a lo largo del curso se combinan para lograr objetivos financieros en el largo plazo. Criptoactivos. En este bloque hablaremos de un tema moderno y controvertido, las criptomonedas. Más que simples activos digitales, las criptomonedas combinan tecnología, economía, finanzas y la teoría monetaria. Vamos a estudiar su historia, cómo funcionan, el rol de Bitcoin, su relación con los mercados de capital, otros criptoactivos y finalmente entender en qué punto estamos hoy. Historia de las criptomonedas. La historia de las criptomonedas comienza en 2008, en plena crisis financiera global, cuando una figura desconocida bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto publicó un documento describiendo un sistema de dinero electrónico descentralizado, Bitcoin. El concepto fundamental era innovador: un sistema sin bancos, sin intermediarios, resistente a censura, con una oferta limitada y predecible, basado en criptografía para validar transacciones.
La tecnología que lo hace posible se llama blockchain, una base de datos distribuida donde bloque contiene transacciones verificadas y enlazadas criptográficamente. Esto garantiza seguridad, transparencia y evita la doble contabilidad. ¿Qué es Bitcoin y cómo funciona? Bitcoin es la primera criptomoneda y sigue siendo la más importante. Funciona como medio de intercambio, activo de inversión y potencialmente reserva de valor. Su diseño incluye oferta limitada a 21 millones de unidades, sistema de prueba de trabajo, donde mineros compiten para validar bloques, incentivos mediante recompensas por bloque, red descentralizada sin control central. Bitcoin busca resolver un problema económico, crear un activo escaso y digital sin necesidad de una autoridad central que garantice su valor. Su comportamiento en el mercado se parece al de un activo alternativo: alta volatilidad, correlaciones cambiantes y sensibilidad a ciclos macroeconómicos. Criptomonedas y mercados de capital. A medida que Bitcoin y otras criptomonedas crecieron, comenzaron a integrarse con los mercados financieros tradicionales. Hoy existen ETFs de Bitcoin al contado, futuros de Bitcoin y opciones sobre criptoactivos, también plataformas de lending y staking y fondos que invierten exclusivamente en activos digitales. Esto permite a inversionistas institucionales entrar de forma regulada al mercado cripto. Además, la blockchain está creando nuevas formas de financiamiento como tokenización de activos, tokens de gobernanza y finanzas descentralizadas. El ecosistema cripto ya no solo es especulación, es una nueva infraestructura financiera. Adopción de criptomonedas. La adopción cripto ha crecido por varias razones. 1. Acceso global. Cualquier persona con internet puede participar sin restricciones bancarias tradicionales. 2. Protección contra inflación. En países con monedas débiles, Bitcoin ha sido visto como un refugio digital. 3. Ecosistema de aplicaciones. Las criptomonedas ya no solo son monedas, existen stablecoins respaldadas por dólares, tokens utilitarios para servicios, NFTs para arte y propiedad digital, protocolos DeFi que permiten préstamos sin bancos, plataformas de contratos inteligentes como Ethereum. 4. Interés institucional creciente. Empresas como Tesla, MicroStrategy y fondos como BlackRock han incorporado criptoactivos en estrategias de inversión. Aunque la adopción avanza, persisten retos: regulación, riesgos de seguridad, alta volatilidad y dependencia de la percepción del mercado. Otras criptomonedas relevantes. Además de Bitcoin, existe una gran variedad de criptomonedas con distintos objetivos. Ethereum, plataforma de contratos inteligentes, base de DeFi, NFTs y aplicaciones descentralizadas. Stablecoins como USDT o USDC, diseñadas para mantener paridad con el dólar. Altcoins, Solana, Binance Coins, Cardano, entre otras, compiten por velocidad, escalabilidad o innovación. Tokens de gobernanza. Permiten votar en protocolos descentralizados. Tokens de utilidad. Acceso a servicios, derechos o funcionalidades dentro de un ecosistema. Es importante diferenciar entre proyectos sólidos con fundamentos y proyectos especulativos sin valor real. ¿Dónde estamos hoy? Tendencias actuales. El ecosistema cripto se encuentra en una fase de maduración donde ya no se habla únicamente de criptomonedas, sino de un nuevo sistema financiero digital. Algunas tendencias actuales son institucionalización, entrada de bancos, fondos, ETFs regulados, tokenización, representación digital de acciones, bonos, bienes raíces, interoperabilidad, redes que se comunican entre sí, eficiencia energética, transición a mecanismos como Proof of Stake, regulación global, avances en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Aunque la volatilidad sigue siendo alta, el ecosistema muestra señales de permanencia en el largo plazo. Vamos con el valor agregado de este video. Hablaremos de los contratos por diferencia. Para cerrar este video del curso, quiero incluir un valor agregado muy importante: los contratos por diferencia, conocidos como SFDs. Son instrumentos de negociación moderna que conectan lo que aprendimos en acciones, derivados y gestión de portafolios, pero con un enfoque operativo y actual. Estos productos no se estudian normalmente en cursos tradicionales, pero se usan masivamente en el trading global. ¿Qué es un contrato por diferencia? Un CFD o contrato por diferencia es un derivado financiero que permite obtener exposición al movimiento de un activo sin necesidad de comprarlo directamente.
El nombre viene de su funcionamiento. El trader y el broker intercambian la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Si el precio sube y yo compré, gano la diferencia. Si baja, pierdo la diferencia. Los contratos por diferencia pueden replicar prácticamente cualquier activo. Acciones, índices como el Standard & Poor's o Nasdaq, materias primas, divisas, criptomonedas, bonos y tasas, ETFs. Se negocian principalmente en plataformas online de forma rápida y con costos relativamente bajos. ¿Cómo funciona el papel del apalancamiento? El elemento central de los contratos por diferencia es el apalancamiento. Esto significa que no es necesario poner todo el valor del activo para operar, solo se deposita una fracción llamado margen. Por ejemplo, un contrato por diferencia sobre una acción que vale $1000. Apalancamiento 1 a 10. Significa que solo necesito $100 para operar $1000. Esto permite multiplicar ganancias, pero ojo, también las pérdidas. Por eso los contratos por diferencia son adecuados para traders con experiencia, no para principiantes. Otra característica es que permiten comprar si creo que el precio subirá y vender si creo que el precio bajará. Esto facilita estrategias de cobertura o especulación que no serán posibles en un mercado tradicional. Contratos por diferencia versus futuros versus compra spot. Los contratos por diferencia se parecen a los futuros, pero tienen principales diferencias. El contrato por diferencia se liquida siempre por su diferencia. Nunca se entrega el activo, no tiene vencimiento y permite posiciones pequeñas con alto apalancamiento. Comisiones bajas, spreads altos dependiendo del broker que lo ofrezca. Los futuros, se negocia en bolsa, es estandarizado, tiene vencimiento, tiene cámara de compensación, que es muy importante, y tiene ajustes diarios. La compra spot, se compra el activo directamente, no hay apalancamiento, salvo pues el crédito que se saque, y se poseen derechos económicos, es decir, dividendos. Los contratos por diferencia ocupan un punto medio interesante, permiten la flexibilidad operativa sin la complejidad total del mercado de futuros. Los contratos por diferencia se usan principalmente en tres contextos. Trading especulativo, donde aprovechamos los movimientos del precio en minutos, horas o días. Muchos traders intradía operan exclusivamente contratos por diferencia. Segundo, la cobertura. Por ejemplo, si tengo un portafolio de acciones y creo que el mercado caerá, puedo vender los contratos por diferencia del índice para protegerme. Exposición barata a mercados globales. Acciones como Tesla, Amazon o índices europeos pueden operarse desde cualquier país con barreras mínimas de entrada. Además, los contratos por diferencia permiten operar fracciones de activos también, realizar estrategias largas y cortas, replicar volatilidad y operar cripto sin tener billeteras digitales. Riesgos y cuidados importantes. Los contratos por diferencia también tienen riesgos considerables, como el apalancamiento excesivo. Una variación pequeña puede generar pérdidas enormes. Riesgo de contraparte. Dependen completamente del broker. Spreads variables, más costosos en momentos de volatilidad. Falta de propiedad del activo. No se reciben dividendos reales ni derechos políticos. Posible sobreoperación. La facilidad para abrir operaciones puede llevar a decisiones impulsivas. Por eso, aunque son un instrumento poderoso, deben usarse con disciplina, gestión del riesgo y un entendimiento claro del apalancamiento. Con esto terminamos el bloque del valor agregado sobre contratos por diferencia. Estos instrumentos representan una tendencia moderna del trading global y permiten aplicar muchos conceptos aprendidos en el curso: derivado, riesgo, correlaciones y estrategia de portafolios. Con los contratos por diferencia cerramos nuestro recorrido por los mercados financieros, desde los fundamentos hasta las herramientas contemporáneas. Muchas gracias por su tiempo.